Hola a todos, mi nombre es Laura Murcia, tengo 30 años, soy ingeniera química y tengo maestría en ingeniería química. Actualmente soy directora de ejecución de proyectos, tengo cerca de 50 proyectos y 22 personas en mi equipo. Inicié un proceso de mentoring con Nilda, inicialmente por 3 cosas. Ya les voy a comentar. Estas 3 cosas fueron reunidas de acuerdo con la impresión de mis jefes, de mis superiores, claramente la mía, y los resultados de un examen de aptitud que nos había aplicado una empresa. Estos eran, el primero era problemas de autoconfianza o credibilidad técnica, como la llamaban en el examen. El segundo era problemas de comunicación. Y el tercero era la atención al detalle. El primero, el problema de autoconfianza, de acuerdo pues con las observaciones de mi jefe, yo no confiaba en mis propios conocimientos, en mis propias habilidades y iniciamos trabajando esto. Y adicionalmente los problemas de comunicación. En la empresa se tiene esa percepción, puesto que se siente que yo no me comunico lo suficiente con mis superiores y se ha creado este ambiente. Cuando iniciamos con Nilda, yo le dije: Nilda, lo que pasa es que yo sufrí en mi infancia y parte de mi adolescencia de fobia social. Resulta que yo cuando era niña no hablaba sino con mi mamá, única y exclusivamente con mi mamá. Para mí hablar con otras personas era horrible. O sea, para mí eso era, a mí me decían, contesta el teléfono. Y para mí eso era equivalente a decirme, tírese por un precipicio. La angustia que yo sentía, esa ansiedad, era igual si me decían, dígale a la vecina que le venda 2 huevos y tírese por un barranco. Resulta que cuando yo entré a la universidad, pues esto se volvió muy complicado. Yo viajé a Manizales, estudié en la Universidad Nacional de Colombia cuando tenía 16 años y esta fobia social se complicó muchísimo, era muy complejo, yo estaba rodeada de un montón de gente nueva y empecé un proceso de psicología. Cuando yo entré con Nilda le dije: Nilda, mira, yo sufrí esto, y por lo tanto me cuesta muchísimo expresarme ante personas nuevas. Me da mucho miedo, por ejemplo, salgo con un grupo de amigos y yo puedo pasar todo el tiempo perfectamente callada. Para mí eso es supremamente complicado y eso puede ser que haya como generado esta sensación de falta de comunicación dentro de la empresa. Nilda me dijo: te hago una pregunta. Alfredo y yo somos completamente nuevos para ti, somos unos desconocidos y desde mi punto de vista tú no tienes problemas de comunicación. Yo realmente no supe qué contestar, porque tenía razón, tenía toda la razón y ella me dijo: piénsalo y la próxima sesión lo hablamos. Bueno, yo en efecto lo pensé y a la siguiente sesión le dije: Nilda, ¿sabes qué? No me pasa con los nuevos, me pasa con personas específicas. Me dijo: cuéntame, ¿con qué tipo de personas? Yo hice pues el recuento y todo y me di cuenta que esas personas que me hacen sentir ese miedo y por las que no soy capaz de hablar porque yo me asusto y se me hace un taco aquí y yo no vuelvo a decir nada, y me decían: pero defiéndase, diga esto, diga... No, yo me tragaba todo lo que me decían, todos los regaños, todo, porque yo me quedaba muda. Y resulta que estas personas tenían características de personalidad similares. Eran personas autoritarias. Personas que si yo decía: no, mira, es que hicimos este análisis, no me dejaban hablar. Personas que me interrumpían mientras yo hablaba. Personas que no estaban de acuerdo con ninguna opinión ajena y por lo tanto yo callaba. Y ahí quedaba. No volví a pronunciar una palabra. A mí la mente se me quedaba en blanco. A mí me podían decir: usted no hizo esto, y yo tener los papeles de que lo había hecho. Y yo decía: no, pues no lo hice. Así era. Cuando nos pusimos entonces a indagar un poco sobre cómo hacer yo para no intimidarme cuando tenía enfrente una persona de estas, le conté a Nilda que con la gerente de la empresa, nuestra relación, la cual tuvo una duración de cerca de un año, había sido muy complicada. Desde que yo entré, quizá por este fallo en la comunicación, ella siempre me decía: es que mira, tú no comprendes tu rol, tú no dimensionas la importancia de tu cargo dentro de la empresa, tú tienes un cargo ejecutivo, eres una directora de proyectos.
Y yo durante mi maestría manejé 7 proyectos con 3 aprendices SENA y con 4 estudiantes de pregrado que sacaron un proyecto cada uno y todos ellos hicieron mi proyecto de maestría, yo los lideraba. El proyecto fue presentado ante Colciencias, yo estuve todo el tiempo con financiamiento de Colciencias y bueno, finalmente pues sacamos una patente del proyecto que involucraba pues los desarrollos de todos los estudiantes, estudiantes de varias carreras, de ingeniería electrónica, de ingeniería química, de tenía aprendices de la parte mecánica, bueno, en fin. Entonces para mí era muy duro que la gerente me llamara a decirme es que tú no comprendes y entonces cada que me decías que tú tienes que hacer esto, es que tú esto, yo cada cosa que me decía, yo decía, yo me voy a volver la persona idónea para el cargo, yo quiero aprender, yo quiero ser y con toda, hagámosle, cada comentario que me llegaba, a mí me dolía, pero yo le hacía y le hacía. Pasaron unos meses y el comentario seguía siendo el mismo, y yo dije, no, no, yo he hecho de todo y definitivamente no soy la persona, no tengo esas habilidades, ese conocimiento, esa experiencia que requieren, yo no sé cómo hacerlo, no soy la persona para el cargo. A partir de este momento yo empecé a sentirme triste, muy triste, decepcionada de mi trabajo, porque no lo estoy haciendo bien, yo sencillamente no sé cómo hacer esto, aburrida, 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 muy duro. Y resulta que los proyectos empezaron a encaminarse, los proyectos ya para eso, yo llevaba por ahí unos 6, 9 meses en la empresa. Y los proyectos todos funcionaban, mi equipo de trabajo súper bien, mi equipo de trabajo me decía, no, es que tú nos das soluciones siempre, tú eres muy buena líder, yo siempre que tengo un problema recurro a ti, yo no sé qué hacer sin ti. Y todo este tipo de cosas, indicadores bien, y yo decía, ay, María, no puede ser que, que yo sea tan mala si mi equipo de trabajo funciona bien, si yo tengo 20 personas que funcionan bien. Y dije yo, no, no, esto ya es personal. Y yo decidí que la cuestión era personal. Y de ahí en adelante me decían, mira, es que pasa esto, es que pasa esto. Y a mí me daba una rabia. Yo decía, no, pero es que me la tienen montada. Yo empecé a sentirme atacada, empecé a sentirme perseguida. Yo decía, no, pero es que me la tienen montada, esto no puede ser. Y cada comentario que me llegaba ya me daba la rabia. Ya qué cuento de sentirme triste, de sentirme pues víctima. No, a mí me daba la rabia porque eso era personal. Y Nilda me dijo, ven, pero la persona era la misma. Y yo, sí, claro. Y los comentarios eran los mismos. Y yo, sí, es que ese era el problema. Que ya llevaba yo un año en la empresa y el comentario seguía siendo el mismo. Y me dice Nilda, ¿y si eso es así? ¿Por qué tu comportamiento, tu pensamiento y tus sentimientos cambiaron tanto? Nuevamente yo, ¡pum! Tienes razón. Los comentarios eran los mismos, la persona era la misma, nada había cambiado. ¿Qué había cambiado? Yo. Lo que yo pensaba y como yo sentía. Y había cambiado, había pasado por 3 estados distintos ante una misma situación. Listo, no era la persona, no era la situación, era mi cabeza, era yo. Pasemos la página. Segundo problema. Bueno, realmente ahí estaba junto el problema de la autoconfianza y el problema de la comunicación. Porque cuando todo funcionó, yo dije, no, pero es que yo sí sé, pero es que yo sí soy capaz. ¿Cómo así? ¿A mí por qué me vienen a decir eso? Claro que yo sé que yo soy una mujer inteligente, yo no sé a mí por qué me vienen a decir todo ese tipo de cosas. Esos dos puntos nunca existieron. Y el tercer detalle, bueno, el tercer ítem, atención al detalle. Dije yo, Nilda, mira, lo que pasa es que mi jefe, a mí ya me da pena con ella, a mí me da física vergüenza porque yo tengo que revisar 50 informes porque 50 son mis proyectos, los informes todos son igualitos, yo tengo que revisar y a mí se me pasan porque las muchachas se equivocan y escriben un dato arriba y abajo tienen que escribir el mismo dato y resulta que se les quedó el del informe pasado y entonces yo no me doy cuenta. Ese tipo de cosas, hacemos una oferta para un cliente que va a renovar y resulta que ellos lo hicieron sobre el formato de otro cliente que tenía el nombre tal y las muchachas no lo cambiaron y yo no me di cuenta y yo le paso y mi jefe, mire, esto se fue así, esto se fue así, a mí ya me da vergüenza, yo ya no sé qué hacer, a mí ya me da miedo mandarle un documento
Y entonces ella me dijo, tienes que revisar 50 documentos. Yo sí, todos son iguales, solo cambia el nombre y los datos. Y me dijo, bueno, ¿y a qué horas los haces? Y yo, no, pues cuando tenga tiempo. Generalmente yo tengo tiempo en la noche, porque la verdad es una tarea tan larga, a mí me puede tomar 2 horas y media, que yo no tengo 2 horas y media en el día. Entonces yo termino de trabajar, hago ejercicio, regreso y los reviso tipo 8 de la noche, 8 a 10 de la noche. Me dijo, primer error, no está bien que dejes una tarea tan larga, tan monótona, en un horario como ese. Estás cansada, estás agotada, tu cerebro no quiere más. Y además de estar cansada, mi cerebro que quería acabar. Yo revisaba esos informes en pura con tal de terminar. Y ahí lo encontramos. Adicionalmente, el día de la semana que yo más tenía tiempo era el viernes finalizando la tarde. ¿Por qué? Porque había logrado sacar todos los pendientes de la semana y porque al día siguiente no me iban a pedir nada. Entonces viernes en la tarde era el día perfecto para revisar informes. 50 informes, todos igualitos. Error, totalmente. ¿Qué nos dimos cuenta? No era un problema de atención al detalle. Era un problema de escoger mal el horario, de dedicarme muchísimo tiempo a una tarea y que además es la misma tarea 50 veces. Claramente mi cerebro no quería funcionar, fallaba. Porque nos dimos cuenta que era única y exclusivamente por esa organización. Nilda me dijo, ¿a ti te pasa esto seguido? Yo le dije, no, Nilda, a mí esto no me pasa porque cuando yo escribí la tesis, a mí incluso mi director de tesis, mi codirectora, los jurados me dijeron que la tesis estaba muy bien escrita, que yo redacto muy bien. A mí esto no me pasa. Y entonces empezamos a buscar qué era lo que pasaba y ahí fue donde descubrimos esto de la hora, de lo largo, claro, y yo programaba el espacio 2 horas y media, 3 horas para revisar informes, por Dios. ¿Qué concluyo yo después de todo esto? Nilda me decía, ¿qué aprendiste? Yo decía, Nilda, es que yo entré por 3 cosas y salí por otras 3. Para mí, el proceso fue maravilloso, sobre todo por esto de esta parte de descubrir que, que estaba completamente equivocada. Y además estaba muy feliz porque todo eso que yo estaba haciendo y que además la gente me estaba percibiendo ni siquiera era. Y que lo que estaba ocasionando todo esto era incluso más sencillo de solucionar. No tenía un problema de comunicación y si lo tuviera sería complejo. No tenía un problema de autoconfianza y si lo tuviera sería complejo. Y no tenía un problema de atención al detalle y si lo tuviera sería complejo. Resulta que lo que tenía eran unas ideas locas en mi cabeza y programando horarios supremamente incómodos para hacer esas tareas. Entonces el proceso de mentoring resultó ser para mí una cantidad de descubrimientos impresionantes sobre mí misma.